Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados hoy martes, octubre 24 del año 2023. Gracias a los hermanos que ya sacaron su tiempo, su espacio y ahora se han conectado pues aquí para atender este estudio que amablemente nuestro Dios, Padre de Abraham, Isaac y Jacob, ha permitido que podamos tenerlo esta noche. Quiero saludar rápidamente a los hermanos. Primero de este lado de las redes sociales, un abrazo para Silvia Rojas. Juvenal Bernal está pidiendo el estudio anterior, en la primera parte de este capítulo, así que se lo vamos a compartir en breve. Matías Almada, su señor esposo, un abrazo a la distancia. Todos los hermanos que se conectan del lado de las redes sociales, también del lado de acá. Tenemos Eliazar Navas, nuestro hermano amigo allá en Venezuela, batallando. Pablo Hernández, Joselo, un abrazo a la distancia, Joselo. Levante la manito ahí para que sepan que usted es Joselo. Bueno, Rubí Valencia, Fran Melgarejo, Andreina ya en Colombia, nuestra hermana de Venezuela, batallando allá en Colombia, llevando también el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ruth, Giovanni Rojas, Rigoberto, mis hermanos, todos están regados a lo largo del planeta. Imagínense cómo se ha cumplido lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: id y predicar el evangelio a todos los rincones del planeta, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, mi hermano, pero el Señor Jesucristo ya está a la diestra del Padre. ¿Y cómo puede estar allá y acá? Mis hermanos, dejó el Paracletos, palabra griega que es el que nos ayuda, es como un amigo, compañero de batalla en la guerra. Cuando uno está caído, ahí el Espíritu Santo nos levanta. Levántate, te voy a ayudar, sacúdete. Y Dios mismo pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Hablo del cristiano, para nosotros seguir y seguir y seguir avanzando. Cristiano caído que no se levante, pues mi hermano no es cristiano. Imagínense, fiel es el Señor que no va a permitir que nosotros nos quedemos en ese estado caído, en nuestros pecados. No, mis hermanos queridos. Gran diferencia entre esclavos del pecado, en nuestra vieja naturaleza, y ser pecadores, como pues, imagínense, todos somos pecadores. La diferencia entre el cristiano y la persona que no es cristiana, porque todos pecamos, pero la diferencia es que a nosotros los cristianos nos duele, por la misma presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Así que quiero saludar antes que nada a mi hermano Víctor Macei. Un abrazo a la distancia a toda esa gente linda en Florida Blanca, ya en Colombia. Bueno, mis hermanos queridos, previo a la lectura que nuestra hermana Rubí Valencia nos va a ayudar, tenemos hoy Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 20. Así que mi hermana Rubí nos va a ayudar con la lectura en la versión sea cual sea, Reina Valera, nueva versión internacional. Mi hermano, pero no venga solo a la batalla, venga usted siempre armado. Hay gente que viene armado hasta los dientes. Perfecto, está bien, viene con su comentario del Nuevo Testamento al griego, etcétera, etcétera. Perfecto. Muy bien, mis hermanos, su cuadernito de apuntes tenga siempre a la mano. Cualquier cosa que se mencione en un estudio, en un devocional, en una prédica, siempre tenga las escrituras, las sagradas escrituras, para que pueda corroborar. Nosotros los seres humanos nos podemos equivocar. De repente, oiga, no era ese capítulo, no era ese versículo. ¿Verdad, mi hermano? Me equivoqué. Lo siento. Vamos a corregir. Perfecto. Y no es pecado equivocarse. El problema es cuando alguien se equivoca y de esa equivocación hace imagínense, una bomba y comienza a hacer doctrina de una equivocación y un error, y eso se hace una locura. No, mis hermanos. Todos nos podemos equivocar, pero por eso tenemos que ser como los cristianos nobles de Berea. Habiendo hecho esa introducción, vamos a dar paso a nuestra oración para agradecer al Padre Celestial por este espacio. Padre amado y eterno, gracias te damos por este espacio que has permitido. Gracias te damos porque te ha parecido bien, te ha parecido a ti que podamos reunirnos a esta hora de la noche para glorificarte, alabarte, exaltarte, para conocer las maravillas que tú has tenido guardado, este tesoro, estos tesoros, mejor dicho, que tú has tenido escondido de los grandes personas que se han considerado inteligentes a lo largo de la historia. Los has escondido de todos los maestros y se los has dado a entender a los niños, como dice tu palabra. Padre, humildemente clamamos a ti
que nos ayudes a entender tu palabra, nos abras el entendimiento y podamos nosotros en coinonía con nuestros hermanos poder hacer nuestros apuntes. Si tenemos preguntas, pues tenerlas anotadas y poder responderlas a lo largo de este estudio. Gracias, Padre Santo, por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo a favor de nosotros, aun cuando no lo merecíamos. El sacrificio perfecto que lo hizo una sola vez y para siempre. Imposible que nosotros tengamos algo con qué pagar. Es incalculable. Sin embargo, Padre Santo, según tu beneplácito, así lo has decidido. Te damos muchísimas gracias por eso. Padre, ahora vamos a dar paso a este estudio, la segunda parte del capítulo 1 de Filipenses. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bienvenida mi hermana Rubí. Ustedes lo pueden ver, las personas que están viendo la transmisión en vivo en directo lo van a ver en pantalla. Lo voy a compartir. Y los hermanos que están acá, vamos a sacar nuestras espadas. Vamos a desenvainar nuestras espadas. Así que bienvenida mi hermana Rubí. Dice la palabra de Dios: para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué, pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Palabra de Dios. Amén, amén, mis hermanos queridos. Abrochen vuestros cinturones y síganme con cuidado ahí, al versículo 12. Lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Tenemos ahí: quiero que sepáis, hermanos. Antes que nada, ¿no? Hay una transmisión anterior a esto en el cual nos quedamos en el versículo 11, cuando nuestro hermano Pablo estaba hablando llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nos quedamos ahí en el estudio anterior. Y por cierto, antes que me olvide, cuando hablamos de esta justicia, ciertamente la justicia del corazón, mis hermanos queridos, no regenerado, había mencionado que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero el fruto de justicia producido por el Espíritu Santo, y mucho más aún, ejemplos de trapo de inmundicia, es la religiosidad. Escúchenlo bien, la religiosidad de personas que creen que sus propias obras lo van a salvar, o que creen que ellos, pues vistiéndose así como curas, van a generar, o como monjas, van a generar santidad. No, mis hermanos queridos, el ser humano no genera santidad, el ser humano genera pecado, pero es Dios en un acto sinergista que aparta a los suyos para que Él inicie la santificación o la santidad, y nosotros pues obviamente somos guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo apartados día a día, pues, y avanzando a la meta. Gloria a Dios. Siendo preparados por el Espíritu Santo hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo, sí, mi hermano, ¿hasta cuándo voy a estudiar yo la Sagrada Escritura? Mi hermano querido, hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez con poder y gloria. Porque pues esto es constantemente. Dios es quien pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Esto ya lo vimos en la transmisión anterior. Y es la salvación, aparte del conocimiento de la Sagrada Escritura, de quién es Dios, por qué envió a Jesucristo a esta tierra, quiénes somos nosotros, qué merecíamos nosotros. Todas estas preguntas, mis hermanos queridos, vamos a tener el conocimiento pleno
constantemente vamos siendo educados por el mismo Espíritu Santo, aparte de la salvación, ¿no? Desde principio hasta el fin. Asegurado, mi hermano querido, la meta. Asegurado. No se asustes, no, pero es que ya Israel, ya olvídese de lo que pasa en Israel, eso no es con nosotros. Nosotros a los que nos llamaron, a los que nos compete, a seguir predicando, a seguir pregonando el mensaje de salvación. Así que mi hermano querido, deje que vea, es verdad, nos da dolor por la injusticia, como mueren inocentes en toda la franja de Gaza. No voy a entrar en esos detalles. Si quieren más detalles, ahí está el video de nuestro hermano Edgar, en donde explica lo que no le han contado del conflicto entre Israel y Hamás. Hamás, el grupo terrorista, no la canción de Camilo VI, ¿no? Bueno, ahora sí, mis hermanos queridos, seguimos. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, mire cómo nuestro hermano Pablo está hablando aquí, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Cuando el texto menciona quiero que sepáis, esto implica que la iglesia había pedido a nuestro hermano Pablo algunas cuestiones como en Corinto y a través de Epafrodito, quien había traído un regalo monetario mientras estaban en prisión. Esto lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 7 versículo 1, 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 y 1 Corintios capítulo 16 versículo 1. Cuando el texto menciona que las cosas que me han sucedido, esto se refería a la detención de Pablo, el encarcelamiento y juicio. Recuerden que Agabo, el profeta, predijo la detención y encarcelamiento de nuestro hermano Pablo. Y lo corroboramos en Hechos capítulo 21 versículo 10. El hecho de que Pablo hablaba delante de los reyes gentiles fue revelado a Ananías, Hechos 9:15. Dios hizo cumplir su propósito declarado para el ministerio de Pablo, pero de una manera que Pablo al parecer no previó. Esta misma verdad se hace evidente en la vida de los creyentes, pues ellos no están controlados por la suerte. No estamos controlados todos nosotros como cristianos por el azar, la suerte o simplemente el destino. Vamos a ver qué pasa. No, mi hermano, no hay ninguna coincidencia, sobre todo para nosotros. Sea buena o sea mala, vea, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas nos ayudan a bien, aun cuando parece que el mundo se nos cae a pedazos. Tranquilo, que en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida, la gloria de Dios es reflejada. Seguimos. Dios usa aún las cosas que parecen despectivas y negativas en una forma tan maravillosa para su honra y para su gloria. Lo corroboramos en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Incluso lo acabé de mencionar, el texto. Ahora, cuando menciona, han redundado más bien para el progreso del evangelio, el término progreso se utiliza de nuevo en el versículo 25 y en 1 Timoteo 4:15 tenía dos orígenes etimológicos primarios que pueden relacionarse con el uso de Pablo del término. Primero, era un término militar para el avance de las tropas a través de terrenos difíciles por medio del avance de exploradores o eliminación de barreras. Como segundo punto, fue utilizado por los filósofos griegos estoicos como un lema para el difícil camino hacia la sabiduría. Aunque el evangelio, mis hermanos queridos, está avanzando, a veces es difícil, hay que reconocerlo, es muy difícil, pero es de señalar que el progreso mencionado es específico en el versículo 13, como el evangelio se extendió a través de la élite de la guardia imperial y el palacio romano mismo. Y en el versículo 14, que otros predicadores cristianos en Roma, por cierto, fueron tomando, mejor dicho, ánimo, fueron tomando valor de la actitud, de ver esa actitud de nuestro hermano Pablo y las acciones para proclamar el evangelio, el mensaje de salvación, mientras que Pablo mismo fuera encarcelado. La versión Reina Valera del año 1960, bueno, usted la puede corroborar, yo les sugiero que si están con la nueva versión internacional, no se preocupen, la Reina Valera, yo les sugiero que la lean,
Pero si tiene la nueva versión internacional, pues ni modo, mis hermanos queridos. No digo que no esté mal la traducción, pero es mejor o se aprecia mejor en la Reina Valera. Vea. Bueno, la Reina Valera del año 1960 dice pretorio. La Dios habla hoy dice palacio. Otras versiones de la Biblia dice guardia imperial. Esta penúltima es muy posible porque la palabra se utiliza de esta manera en Hechos, capítulo 23, versículo 35. Si quiere lo apunta y lo puede corroborar luego. Originalmente el término se refiere a la tienda de un general romano praetor, pero después de la edad de la conquista romana llegó a ser utilizado en un sentido administrativo para designar la sede o residencia de la política administrativa militar. Mateo capítulo 27, versículo 27 lo corrobora. Juan capítulo 18, versículo 28 al 33. Y Hechos capítulo 23, versículo 35. Sin embargo, mis hermanos queridos, en el primer siglo del mundo romano se usaba para los oficiales quienes formaron la especial guardia imperial. Este grupo de élite soldados fue iniciada por Augusto, pero se concentró finalmente en Roma por Tiberio. Ellos eran todos del mismo rango, centuriones, recibían una paga doble, tenían privilegios especiales y llegaron a ser tan poderosos que la elección del emperador fue siempre honrada. No fue sino hasta la época de Constantino que esta élite fue disuelta. En este contexto se refiere a un grupo de soldados, no un lugar, debido al uso de la frase y todo el resto, que aparentemente se refiere a las personas. La identidad exacta de esas personas, mis hermanos, es incierta. Pero probablemente eran funcionarios imperiales, los asesores jurídicos u oficiales de la corte que intervinieron en el juicio legal en contra de nuestro hermano Pablo. Así que nuestro hermano Pablo, como gozoso siervo de Cristo, es también el preso, vamos a llamarlo así, optimista. Pues al Cristo a quien tan diligentemente sirve, cuidará de él. Y en verdad así lo hace ya. Y no solamente de él, sino lo que es mucho más importante, también del Evangelio. Recuerden que es Dios quien ha preservado su palabra, el mensaje de salvación a lo largo de la historia del mundo. Hasta el día de hoy. Muy probablemente este optimismo no era compartido por todos aquellos a quienes Pablo se dirigía, ya que la iglesia de Filipos estaba presa de ansiedad. Uy, Dios mío, ¿qué sucedería con Pablo? ¿Sería condenado o sería absuelto? Pablo estaba tranquilo. Pablo estaba aprovechando cada oportunidad mientras estaba encerrado. Estas eran las preguntas que todos se hacían y así pensaban muchos de ellos. Pero en ambos puntos Pablo era de una opinión diferente, ya que él no se preguntaría ¿qué me sucederá a mí? Sino ¿en qué medida se ve afectada la causa del evangelio por lo que a mí me ocurre? ¿Sí se da cuenta la diferencia? Y su respuesta era está progresando realmente a causa de mis prisiones. De allí que de acuerdo con este modo de pensar, Pablo escribe primero sobre el Evangelio, el mensaje de Dios, el Cristo, y luego sobre su propia esperanza de libertad. Esto lo corroboramos desde el versículo 12 al 18 y también desde el versículo 19 al 26. Cuando el texto menciona, quiero que sepáis, hermanos. Aunque esta expresión es ligeramente distinta a la que aparece en 1 Corintios 11:3 y Colosenses 2:1, es idéntica en significado como también es similar la expresión no quiero que ignoréis y también la expresión quiero haceros saber. Esto lo corroboramos en Romanos capítulo 1 versículo 13, 1 Corintios 10:1, 1 Corintios 12:1, 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, 1 Corintios 15:1 y Gálatas 1:11. Este tipo de introducción, mis hermanos queridos, sirve para advertir que lo que viene a continuación es de gran interés o de suma importancia. La palabra hermanos es un término cariñoso e indica que el apóstol considera que los filipenses lo eran. Junto con él,
hijos del mismo Padre Celestial por la virtud de los méritos de Cristo y la obra del Espíritu Santo, y por lo tanto son partícipes de la gloriosa comunión. Cuando el apóstol fue a Roma como preso, realmente fue el evangelio que entró en la ciudad imperial. Siempre ha ocurrido lo mismo. Con José, por ejemplo, ustedes recordarán, mis hermanos, que fue echado en una cisterna y vendido como esclavo, el cual no cesa de engrandecer a Dios y de ensalzar su providencia. Lo corroboramos en Génesis capítulo 37, versículos del 23 y 24. Y usted puede leer todo Génesis 37. Ahí encuentra esa linda historia de José. Qué ejemplo, mis hermanos queridos. Israel, ese es otro ejemplo, perseguido por el ejército del faraón, prorrumpe poco después de un cántico de triunfo. Éxodo capítulo 14 y Éxodo capítulo 15 lo corrobora. Job fue despojado de sus hijos, de sus bienes terrenales y de la salud. Llega como nunca antes a una visión más profunda de los insondables misterios de la sabiduría de Dios. Josafat, amenazado por los amonitas y moabitas, en medio de su aflicción eleva una oración conmovedora. Sigue luego la alabanza, la victoria y la acción de gracias. Segunda de Crónicas capítulo 20. Recuerden que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento también replica en el Nuevo Testamento. Y Josafat, cuando hizo también su alabanza y su oración de gracias, también tenemos nosotros, acuérdense, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y súplica y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones, mis hermanos queridos, en Cristo Jesús. Ahí tenemos un tema de una posición. En Cristo Jesús. Bueno, versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando el texto menciona pretorio, la guardia pretoriana estaba formada por soldados escogidos que componían la guardia imperial. Esta guardia debía su influencia al hecho de que era mantenida en Italia, primero parcialmente y después en su totalidad en Roma, mientras que las otras tropas estaban estacionadas en las provincias. Durante un tiempo los miembros de la guardia pretoriana tenían que ser nativos de Italia, pero después fueron admitidos oriundos de Macedonia, Noricum y también en España. Un total de 9 cohortes de 1000 soldados, cada una conformaba aquel importante cuerpo militar. Cuando el texto menciona, cuando hablamos de cadenas, durante 2 años completos, todos los días un soldado distinto se familiarizaba con el caso de Pablo. Diariamente un soldado era encadenado a la muñeca de Pablo, imagínense. Y así oía las conversaciones que el apóstol sostenía con sus visitantes, al igual que las oraciones hechas. ¿Ustedes se imaginan cuántos de esos soldados romanos aceptaron el mensaje de salvación de una manera indirecta? ¿Ustedes se imaginan? Bueno, ya vamos a hacer en breve la pausa y vamos a interactuar. Seguimos. Muchos de aquellos soldados escucharon al apóstol Pablo dictar sus epístolas y leer la correspondencia recibida. Los miembros de aquella guardia imperial, al oír decir que Pablo estaba preso, escúchelo bien, por testificar de Cristo, inmediatamente, ¿cuál ustedes creen que iba a ser la pregunta de los guardias romanos? ¿Cuál usted, mi hermano Víctor Macei, bienvenido a interactuar? ¿Cuál usted cree que iba a ser la pregunta principal? La primera pregunta que iban a hacer estos guardias romanos cuando escucharon que Pablo estaba preso por testificar de Cristo. Bienvenido a interactuar y tomo agua. Cordial saludo para todos, qué alegría verles. No, pues imagínate, para ellos, desde que lo escucharon en Jerusalén y luego en todos los sitios que lo escuchaban, los romanos decían: pero a este tipo, ¿por qué lo encarcelaron? O sea, por motivos de la ley romana no tiene ninguna razón. Entonces el motivo tiene que ser muy de ellos,
y debía llamarles mucho la atención, ¿sí? Sí, creo que entendían que como él había apelado a César, entonces por esa razón llegó hasta allá, pero ellos no entendían y eso tenía que llamarles, me imagino yo, mi hermano David, me corriges, tenía que llamarles mucho la atención y, y debieron prestarle oídos a su historia. Amén, amén. Pero ahí viene el tema. ¿Cuál creen ustedes que hubiera sido la primera pregunta que los guardias hubieran hecho al escuchar que Pablo estaba preso por testificar de Cristo? ¿Qué opina usted, mi hermano Eleazar? Bienvenido a Interactuar. Buenas noches, ¿cómo están, hermano? Dios los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad, hermano David. Oye, yo me pongo en el lugar de esos guardias, pues, imaginándome la posición de ellos caída y pecaminosa, y por lo que usted está diciendo, hermano, que ya habían sido muchos guardias. ¿Cuántos guardias no pudieron haber sido cambiados, arrepentidos por escuchar la palabra de el hermano Pablo? Entonces, al ellos escuchar que el hombre estaba detenido, lo primero que se veían la cara uno con otro, ¿a quién irán a poner amarrado con la muñeca allí al lado de Pablo? Que ese va a tener que cambiar la vida, le tocó. ¿A quién le irá a tocar en esta oportunidad arrepentirse? ¿Ve? Esto es lo que yo veo en las personas, pues caídas y pecaminosas que nunca quieren escuchar el evangelio y le tienen más bien temor. Uno predica el evangelio y cuando ellos lo oyen, más bien se apartan, pues. ¿Ve? Se apartan porque Dios no ha colocado el sentir como el hacer, pues. Y me imagino esos guardias inconversos allí, preocupados, viendo que estaba preso por algo que no tenía ningún fundamento. Pero lo otro, lo que usted está diciendo, que le iban a amarrar a un guardia ahí en la muñeca de él y que iban a escuchar las prédicas, imagínate, eso se veían las caras uno con otro. Decía, Dios mío, aquí nos tocó a nosotros, aquí nos irá a tocar. Es lo que puedo ver, pues también adicional. Vale, mi hermana Rubí, ¿usted qué opina? ¿Cuál cree que hubiera sido la pregunta de estos guardias romanos al saber que van a estar esposados con el hermano Pablo y que él estaba ahí preso por causa de testificar de Cristo? ¿Cuál usted cree que hubiera sido la pregunta de los guardias en ese momento? Bueno, yo creo que ellos tendrían curiosidad por saber quién fue Jesucristo. Aleluya, exactamente. Exactamente, mi hermana querida. Seguimos con el estudio. Los miembros de aquella guardia imperial, al oír decir que Pablo estaba preso por testificar de Cristo, inmediatamente preguntarían: ¿quién es Cristo? Así el apóstol aprovechaba la oportunidad para predicarles el evangelio y muchos de ellos creyeron el mensaje y fueron salvos. Aleluya. Si notan que al final de la epístola nuestro hermano Pablo escribe: todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Ustedes se han notado ese pequeño detalle? Filipenses 4:22. Para corroborarlo, apúntenlo, solo para que usted vaya tomando nota. Seguimos, versículo 14, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando el texto menciona en el Señor, esta frase griega puede ir con hermanos o con el término más valor, expresando la base por la confianza de los otros predicadores en ver cómo Pablo se enfrentó a las prisiones. Es importante ver que la actitud de conducta, acciones en momentos de estrés y la presión son a menudo una fuente de gran aliento a los demás cristianos. O sea, cuando las papas queman, cuando la adrenalina está ahí, cuando va a predicar a un lugar donde es extremadamente dañado o peligroso, no me arrepiento del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. El ejemplo dado por Pablo en medio de su sufrimiento fue el instrumento usado por el Señor para avivar a los creyentes en Roma. La expresión cobrando ánimo, o también la otra expresión, a hablar la palabra sin temor,
Es la traducción del griego pepoitotas. Pepoitotas, que es un participio perfecto en voz activa del verbo poito y debe traducirse como habiendo tomado confianza o habiendo adquirido ánimo. Los creyentes, mis hermanos queridos, fueron fortalecidos por el testimonio de nuestro hermano Pablo, y el encarcelamiento de él les dio fuerzas y ánimo. La frase se atreven mucho más, en el original griego es perisoteros tolman. Sugiere la idea de un incremento en el celo de los creyentes, quienes literalmente se atrevían a hablar la palabra de Dios sin temor. Ahí esa palabra sin temor es afobos, sin temor. A pesar de los peligros, los creyentes se arriesgaban abiertamente a proclamar el evangelio. La frase palabra de Dios tiene algunas variaciones manuscritas griegas. Los antiguos manuscritos unciales, ahí tenemos alif, a, b, p, tienen la frase genitiva palabra de Dios. Sin embargo, en los manuscritos P46, DC y K, la frase genitiva se omite, pero estas variaciones afectan el sentido del pasaje muy poco. Ahora, el efecto que causó sobre los hermanos, y la mayor parte de los hermanos han sido alentados en el Señor por medio de mis cadenas, y están mostrando mucho más valor para hablar sin temor el mensaje de salvación de Dios. Ahora, ¿quiénes eran estos hermanos? Pregunta al aire. ¿Quiénes eran estos hermanos? Indudablemente eran los creyentes de Roma. Recuerden que hacía años que aquí había sido establecida una congregación a la que el apóstol dirigió una carta. Esta congregación estaba compuesta en su mayor parte por conversos del mundo gentil. Sin embargo, cuando Pablo llegó preso a Roma, inmediatamente proclamó el evangelio a los judíos, con el resultado de que unos creyeron y otros rehusaron a creer. Eso lo corroboramos en Hechos capítulo 28, versículo 24. Y los judíos que creyeron fundaron sus propias iglesias en Roma. No obstante, mis hermanos queridos, se puede estar seguros de que entre los dos grupos, los creyentes gentiles y los creyentes judíos, existía un lazo de comunión cristiana, de forma que cuando Pablo habla de los hermanos, se refiere tanto a unos como a otros, es decir, a aquellos que no habían abandonado Roma. De la misma manera leemos en Hechos 28:30 que durante sus 2 años de encarcelamiento en Roma, Pablo recibía a todos los que venían a él predicando el reino de Dios y enseñando sobre el Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31 lo corrobora. Ahora pues, como dicen en Colombia, vea pues, ahora pues, ¿cuál fue la actitud de los hermanos hacia Pablo y su mensaje? ¿Le ofrecieron ayuda tan pronto como supieron que estaba sometido a juicio? ¿Permanecieron firmes en el anuncio de las noticias de salvación, o sea, las buenas nuevas? Mis hermanos, el versículo parece dar a entender que al principio no mostraron un muy loable grado de valor. Al contrario, parecían estar aterrados por los enemigos, por lo que claramente necesitaban la admonición de que cada uno no mirara solamente por lo suyo propio, sino también por los demás. Por cierto, cosa que ninguno hacía. Eso lo corroboramos aquí en Filipenses 2:4 y 2:21. Ahora, nadie acudió en defensa de Pablo, sino que todos lo abandonaron. ¿No le parece coincidencia que al Señor Jesucristo también en su tiempo lo abandonaron? ¿Se acuerdan? Bueno, y es lo mismo que yo le digo, mis hermanos queridos, a esta hora. Si usted predica exactamente el mismo mensaje que predicaba Pablo y predicaba el Señor Jesucristo, y va a tener la misma cantidad de personas que van a abandonarlo, incluso hasta en la familia. Pero bienaventurados los que predican, mi hermano querido, la palabra, los que están constantemente llevando el mensaje.
y son perseguidos. Bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. Usted no se preocupe, usted lleve el mensaje. Lo acepten o no lo acepten, no se dañe el hígado, no se amargue. Usted no convence de pecado a nadie. Ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo. A nosotros lo que nos compete hacer, llevar el mensaje. Aquí está la exégesis de todo este texto. Aquí está la explicación de este capítulo, de este versículo, de este libro, etcétera, etcétera. El resto lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros no convencemos absolutamente a nadie de pecado. Bueno, decía que nadie acudió a la defensa de Pablo. Todos lo dejaron solo, lo abandonaron. Mas las cosas que estaban cambiando, porque cuando esta carta, por cierto, fue escrita, el apóstol se expresa no como un hombre que espera un juicio, sino un veredicto. El juicio había llegado a su término y el caso estaba a punto de ser cerrado. Todos pudieron observar y entereza y el ánimo de Pablo ante el fuego del enemigo, como él mismo lo dice, todo lo puedo. Acuérdense esa expresión que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdense, y no solo en el proceso, sino mucho antes, en su viaje a Roma como preso. Acuérdense, Filipenses capítulo 4, versículo 13 lo corrobora, Hechos 23, 11. Para los que no han visto el estudio de Hechos, ahí está en el canal. Ustedes lo pueden ver completito. Y Hechos capítulo 27, versículo 23 también lo corrobora. Así pues, al final, como resultado de haber visto la obra de la gracia de Dios en el corazón de su apóstol, encadenado, la mayor parte de los hermanos, y no solamente muchos, como dicen ciertas versiones, cobraron ánimo. El ánimo que es en el Señor, impartido y reavivado por Él. El Señor no nos ha dejado solos. Él dijo que iba a mandar el Espíritu Santo, al cual el mundo entero no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, se lo dijo a los apóstoles. Pero también el Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. No hay tal cosa como que se fue el Espíritu Santo en nuestra vida. Y toman el texto de cuando el rey David dijo, no me quites el gozo de la salvación. Una cosa es quitar el gozo de la salvación por el pecado que cometió, porque David también cometió pecado. David mandó a matar al esposo de Betsabé, Urías Eteo, ¿se acuerdan? Porque hay mucha gente que dice, no, pues que el rey David nunca pecó. Mentiras del diablo. El rey David también pecó. Acuérdense que si alguien dice que no somos pecadores, lo hacemos mentiroso al Señor. David también pecó. Y claro, Dios no lo iba a abandonar, lo dejó, le concedió el arrepentimiento. Pero él, obviamente, pues por su misma condición, ¿no verdad? La batalla interna que todos nosotros tenemos día a día, la batalla entre nuestra naturaleza y seguir siendo guiados por el Espíritu Santo. Esa batalla, mis hermanos queridos, a nosotros nos duele cuando cometemos pecados. Y por cierto, en ningún momento este ministerio promueve, ustedes tienen que pecar. Dejen a esa mujer, busquen a otra pareja. No, en ningún momento, mis hermanos queridos, por si acaso. Bueno, sin embargo, esto no ocurría con todos los hermanos, sino con la mayor parte de ellos, ¿no? Lo que le acababa de mencionar, que no solo fue proclamado oficialmente el mensaje de Dios, el evangelio, sino que como nunca hasta entonces se convirtió en tema de una discusión abierta, en el tema de toda la conversación o la charla corriente. Versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahí ustedes lo ven. Encienda sus pantallas y ustedes van a ver predicadores de todo olor, color y sabor, de todo tipo. Unos predican con sinceridad porque el único afán es que el mensaje llegue a cada rincón del planeta. Así es sencillo. Pero otros pues tienen que predicar de Cristo pues para lucrarse y comienzan a sacar, ya ustedes saben, no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos, pero vuelvo y repito. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Ok, versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención. Ahí tiene todos esos debates que son interminables en las redes sociales. No sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Cuando el texto menciona, algunos a la verdad predican a Cristo, la identidad de estos predicadores cristianos celosos ha causado gran debate entre los comentaristas. Parece obvio que estas son realmente, o esta sea realmente la predicación de nuestro Señor Jesucristo, pero por motivos pobres, no dirigidos principalmente hacia Jesús y el mensaje del Evangelio, sino hacia Pablo en particular, algunos han afirmado que estos son los líderes cristianos establecidos, o sea, los judíos y gentiles que fueron eclipsados, por así decirlo, por la inteligencia de Pablo y la presencia espiritual en su venida a Roma. Posiblemente fueron los judaizantes, como en Galacia, pero con un esfuerzo menos poderoso, vamos a llamarlo así. Sin embargo, debido a las filosas palabras de nuestro hermano Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 2, es improbable que este texto se refiera a los falsos maestros. Aquí se trata simplemente de predicadores con motivos poco capacitados. El apóstol Pablo no identifica a aquellos que estaban usando motivos tan bajos, o sea, pobres, al hacer la obra del Señor. Esto indica que la identificación de aquellos individuos no es tan importante como la motivación de los mismos. Es muy probable que quienes predicaban por envidia, y esa palabra, mi hermano querido, ¿cómo sería en el original griego? Diaftortón, por envidia, diaftortón. Y porfía, ahí tenemos erin, o mejor también, rivalidad, fuesen los judaizantes. Es muy probable que quienes predicaban por envidia, pues fuesen los judaizantes. Acuérdese, usted métase nomás a uno de esos grupos, ¿no? Donde están hablando de Cristo y usted ahí nomás dice, oiga, por si acaso yo guardo el día jueves. Físicamente y espiritualmente yo descanso todos los días en Cristo Jesús. Y le van a decir insultos de la A a la Z. Menos mal que ellos dicen ser cristianos, menos mal. Oramos por estos amigos judaizantes para que Dios mismo le conceda arrepentimiento y pasen de esa muerte espiritual a vida. Y ahí sí podemos llamarlos hermanos. Estos por mucho tiempo se habían opuesto al evangelio predicado por Pablo. Los que predicaban por contención y envidia tenían en sus mentes el espíritu del partidismo y el divisionismo. Algo parecido a aquellos que habían causado tantas divisiones en la iglesia de Corinto. Es completamente lógico que cuando nuestro hermano Pablo habla aquí de los que predican a Cristo por envidia y por rivalidad, por ambición personal, no con sinceridad, pensando causar tribulación en mis cadenas, no se refiere en modo alguno a aquellos para quienes solo tienen motivos de alabanza por haber sido alentados en el Señor por mis cadenas y están mostrando mucho más valor para hablar sin temor el mensaje de Dios. El apóstol Pablo, nuestro hermano querido, que en algún momento lo vamos a ver, anhelo que todos los que estemos aquí lo veamos, enfoca ahora el asunto desde un ángulo diferente. Él ha indicado ya los dos resultados favorables de las experiencias de su encarcelamiento. Es decir, el verdadero asunto se ha aclarado para los de afuera, o sea, para la guardia pretoriana, etc. De manera que estos ahora dan perfecta cuenta de que las cadenas de Pablo son por Cristo. Y la mayor parte de los creyentes de la gran metrópoli, sacudiendo sus primeros temores, proclaman al fin, el mensaje de Dios animosamente. Ahora él acentúa una tercera razón que también es causa de su optimismo, es a saber, que Cristo es queruso. Mi hermano, ¿qué era queruso? No me acuerdo. Proclamado o proclamar. Queruso con K. Y obviamente el mensaje, ¿no? Está predicando o testificando, declarando o pregonando el mensaje de salvación, hablando de Cristo Jesús, Señor nuestro.
Todos aquellos en los que Pablo piensa proclaman a Cristo como sus embajadores y lo proclaman con autoridad y públicamente como el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Es más, lo corrobora usted. Hechos capítulo 4, versículo 12. Una vez más, aprovechando que está a flor de piel el conflicto entre los judíos y los de Hamás en Gaza. Una vez más. Hechos 4:12. No hay otro nombre, mis hermanos queridos, dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Ya sabe que hay un solo camino, Cristo Jesús, etcétera, etcétera, para llegar al Padre, etcétera, etcétera. Mi hermano, una persona pudo haber nacido en la mismísima ciudad de Belén. Es más, pudo haber nacido en la casa al ladito donde estuvo el pesebre. Pudo haber nacido en Tierra Santa. Si no se arrepiente, mi hermano querido, va a arder por la eternidad. Tenemos que orar. Hay gente que dice, tenemos que orar por Israel. Claro que tienen que orar por la Israel étnica. ¿Saben por qué? Porque si no se arrepienten, van a arder por la eternidad. Y parte del amor a Dios, primeramente. Y segundo, parte del amor al prójimo, como lo dice Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40, amarás a Dios primero, segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Parte de ese amor, mis hermanos queridos, es exhortar a que se arrepientan. Yo tengo amigos judíos. Mi hermano, yo no los voy a convencer. Yo solo les voy a predicar el mensaje. Todo lindo. Empecemos. Vamos, la creación, Génesis, todo. Padre Abraham. Uy, qué lindo Padre Abraham. Ese ya cuando ya de repente se va por ahí, ¿no? Cuando ya Abraham tuvo, usted sabe, ¿no? Ismael, y después de Ismael por acá, por este lado, ¿no? Isaac después de 10 años y el hijo de la promesa, etc. Hasta ahí llegó la conversación. Nos vemos. Bueno, ya es muy tarde, vámonos. Mi hermano, yo no lo voy a convencer de pecado. Yo no lo voy a convencer de pecado. Pero yo sí quisiera preguntarle a nuestro hermano Pablo algún día cuando lo veamos, qué paciencia que pudo haber tenido él para predicar de Cristo aún en medio de una situación tan difícil. Explicarle desde Génesis, así todo, mi hermano, porque desde Génesis está hablando del linaje del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué lindo, pero bueno, no nos desviemos el tema, mi hermano, es que uno se emociona también. Bueno, seguimos. Ahora, él acentúa una tercera razón también que es causa de su optimismo, como les había mencionado, que es que Cristo es proclamado. Todos aquellos en los que Pablo piensa proclaman a Cristo como sus embajadores y lo proclaman con autoridad y ya lo hacen públicamente, ya lo hacen sin miedo, sin miedo. También estaban los que eran motivados por buena voluntad. Es evidente que la esencia de esta buena intención o buena voluntad era el amor por Pablo y por el evangelio que éste proclamaba. Versículo 17 dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Cuando el texto menciona por amor, mis hermanos, la autoridad que Pablo ejercía por mandato divino, ni los grandes dones que había recibido de Dios, ni el honor que muchos le dispensaban. Acuérdense, ellos anunciaban a Cristo por amor, un amor por Cristo y por consiguiente también por su evangelio y por el hombre que ellos sabían que había sido puesto, destinado, comisionado para la defensa. Cuando el texto menciona la defensa del evangelio, este es el mismo término griego, escúchelo, apología, que eso es defensa del evangelio, apología. Y esto es utilizado en el capítulo 1, versículo 7, que significa una defensa legal. Esta frase implicaría juicios gubernamentales, pero también podría referirse a su predicación judía en la sinagoga, que por cierto, cuando se predicaba en las sinagogas, esto como dato curioso, antes de que se empezara a leer, ¿no verdad?, la ley, y empezaban pues a hacer su explicación de la ley, no existían las danzas judías. Ahí les dejo como un dato. No existían. Cuando el Señor entraba a la sinagoga, pedía los rollos, ¿no verdad? Y vamos a decir que iba a leer el rollo de Isaías. Él se ponía, pues se tapaba así, se cubría su cabeza. Nuestro Señor, sea bendito su nombre, y agarraba ahí los rollos.
Pero no es que le decía, espérense un ratito, ¿dónde están los que iban a danzar? Yo voy a esperar a que dancen primero y después de que dancen, o todos los que alaban y están llorando y las canciones de Gibson y ahí recién el Señor predica. Eso no existió, mis hermanos queridos. Ahí les dejo como dato curioso, Seguimos, mis hermanos queridos. Decía, la versión Dios habla hoy. Dice, Dios me ha puesto aquí para... La palabra para designado es keimai, con K. Keimai, que era un término militar para un soldado de guardia. Se usa metafóricamente de su ser designado para una tarea. Lucas capítulo 2, versículo 34 lo corrobora. El encarcelamiento y juicio de nuestro hermano Pablo en Roma, por cierto, no fue por accidente, pero fue el predeterminado consejo de Dios. Nada es coincidencia. Hechos capítulo 9, versículo 15 lo corrobora. La vida de Jesús también fue designada. Lucas 22, 22 lo corrobora y Hechos 2, 23. Aquellos predican a Cristo por ambición personal, como el siervo asalariado, desprecia muchas veces el idealismo y solo vive pendiente del pago que ha de recibir. Así también estos predicadores envidiosos son movidos únicamente por motivos egoístas. Money, amor, money. Dinero y más dinero. Triste. Y ahora le meten psicología, como para sacarle más dinero, ¿no? Utilizando mal los textos de Malaquías y la historia de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Bueno, buscan el honor y la fama, o cuando menos han permitido que este motivo controle los más nobles incentivos. Pablo dice que estos que predican a Cristo no son los que no son o no lo predican con sinceridad, es decir, no con motivos puros y apropiados, pensando causar tribulación en mis cadenas. No les importaba en lo absoluto agravar las aflicciones de Pablo con tal de satisfacer sus propios y mezquinos intereses. Nada distinto de lo que pasa a este tiempo. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Cuando el texto menciona ¿qué pues? Es algo así como ¿qué importa? Que de todas maneras sea hipócrita o sinceramente, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Lo que realmente le importa no es lo que ellos le hacen a él, sino lo que hacen por el evangelio. Pero, ¿es posible que estos individuos tan egoístas pudieran prestar algún servicio al evangelio? Mis hermanos queridos, hay muchos que entran solamente a disque servir al Señor, servir en el ministerio, pero solamente lo hacen con intenciones basados en un corazón torcido, intenciones ocultas, basados en un corazón entenebrecido. Tienen que arrepentirse. Nada más lindo que servir a nuestro Señor en donde sea. El día de hoy, mi hermano, el día de hoy estoy yo aquí sirviendo a nuestro Señor mediante el ministerio Biblia Libre. El día de mañana, si el Señor me llama a su presencia, vendrá otra persona. Pero mi hermano, puede morir el mensajero, pero no va a morir el mensaje. Cristo Jesús siempre va a ser proclamado. Pero algunos entrarán por pura, ¿sabe qué? Yo quiero conquistar ahí a la sierva. Y por eso yo voy a predicar el evangelio y me peino y todo así. Algunos lo hacen por cualquier interés personal. A Pablo no le importaba por último eso. No le importaba qué le hacían a él, pero sí le importaba qué iban a hacer por el evangelio. Pero predicaban de Cristo. Mi hermano, el mensaje no se va a detener. Seguimos, mis hermanos queridos. Decía que lo que importaba pues era que de todas maneras sea hipócrita como aquellos que sabían encubrir sus intereses egoístas o sinceramente como aquellas cuya única aspiración era la verdadera gloria de su Señor y que Cristo era anunciado. Aleluya. Cuando el texto menciona me regocijo, parece que el gozo del apóstol es tan grande que desplaza cualquier otra consideración y exclama, sí, me regocijaré.
El interés básico de nuestro hermano Pablo siempre descansaba en la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Aquellos que predicaban a Cristo por contención y partidismo pensaban que así estaban causando tristeza a Pablo. Pero el apóstol, antes que entristecerse, mis hermanos, se regocijaba al saber que de todas maneras Cristo era anunciado y almas eran ganadas, por así decirlo, para el reino de Dios. Mi hermano, por cierto, nosotros no ganamos almas, ¿no? Para nadie. Si alguien me pregunta cuántas almas he ganado para Cristo, yo le voy a responder ninguna. Mi hermano Eleazar Navas, ¿quién gana las almas para Cristo? Bienvenido, mi hermano. La ganamos nosotros. Yo no he ganado ninguna alma, por si acaso. Usted coméntenos, ¿quién gana las almas para Cristo mientras tomo agua? Oye, hermano, casualmente ayer me pasaron mensajes de eso, pues, de unas estadísticas que estaban tomando con relación a la iglesia cristiana, y entre el parámetro, uno de los parámetros era que ellos decían que no servían en la iglesia y eso, pero un parámetro decía, y no han ganado ni una alma, decía, y lo tomaban y tenían un porcentaje, habían como el porcentaje era como de 15, un 20% de los que habían ganado, o sea, era bajo, pero sí había gente que había ganado armas. Y yo decía, oye, ¿cómo nosotros vamos a ganar almas? ¿Me entiendes? Nosotros no hacemos nada. Mira, nosotros lo que hacemos es predicar el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿me entiendes? Y si no tenemos el agente a nuestro Señor Jesucristo, el agente, nuestro Señor Jesucristo, el otro agente, el Espíritu Santo, y la agencia aquí, la espada de doble filo, hermano, nosotros simplemente lo que hacemos es predicar y lo demás lo hace es Dios, pues el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Es allí. Eso es todo lo que nosotros hacemos, predicar. Más nada. Aleluya. ¿Quién ha dicho que no hay Biblia libre en Venezuela, mis hermanos queridos? Métanse ahí a www.biblialibre.org/inclinada Venezuela. Ahí ustedes van a encontrar listado. Oiga, yo estoy en Barquisimeto. Vaya ahí. biblialibre.org/inclinada Venezuela. Ahí está la dirección. Ahí también está la dirección para que vaya donde mi hermano Eleazar Navas. Escuche palabra. Ay, es que está muy lejos. Oiga, cuando uno tiene un familiar que le ha dado un derrame cerebral y tiene que llevarlo al hospital y el hospital le queda 2 horas, vamos a ver pues si usted va a decir, es que está muy lejos 2 horas. Si a 1 hora queda ir donde el hermano Eleazar Navas, ¿usted no va a ir 2 horas para llevar a su familiar con derrame cerebral al hospital? Mi hermano, o sea, estamos hablando de la palabra de Dios. Mi hermano Víctor Macei, cuéntenos, ¿qué opina usted? Bienvenido. Estoy de acuerdo con mi hermano Eleazar. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de convencer ni de generar fe en nadie. Es más, en nadie es ni en nosotros mismos. A veces conversando con algunas personas yo les decía, es que el Evangelio es locura. El Evangelio es ilógico. El decir que Dios se hizo hombre, que se cambió de nuestro lugar, que murió por nuestros pecados, que se hizo crucificar, que resucitó. Mire, perdónenme como lo voy a decir, ese cuento no se lo cree nadie, intelectualmente eso es imposible, pero tú y yo sabemos que por esa verdad daríamos la vida. ¿Quién nos hizo creer? ¿Quién nos convenció? El que nos predicó, aquella persona que te habló a ti de Cristo y de la salvación. No, el Espíritu Santo. Él es el que puede hacerse clic en cada uno de nosotros y en todos los que estén escuchando esta transmisión. Y así oramos, que sea el Espíritu Santo el que obre y veremos su obra poderosa. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, así mismo. Nosotros no ganamos ni un alma para Cristo. Nosotros solamente predicamos el mensaje de salvación. El resto lo hace el Espíritu Santo. Es más, Cristo la ganó en la cruz. Vea pues, como dicen en Colombia. Seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando el texto menciona porque sé por medio de vuestras oraciones y... aquí el verbo saber es la palabra griega oída.
Ya lo habíamos visto, ¿no? En estudios anteriores. Que significa saber por intuición. Esta palabra aquí se refiere a la seguridad que Dios había impartido en el corazón de Pablo con referencia a su estado. Ustedes recuerdan cuando nuestro hermano Pablo dijo, estoy persuadido. ¿Se acuerdan esa palabra? Pero realmente si vamos al original griego, ahí tenemos la expresión, ¿no? Que significa estoy persuadido y sigo siendo persuadido. Eso es continuo, mis hermanos queridos. Continuo. Vea el estudio anterior, no se lo pierda. Comparta, denle en like, suscríbanse, comenten. Bienvenidos. Seguimos. Bueno, Pablo sabía, porque el Señor le había revelado ese conocimiento. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor eso, no? Ok, Hechos capítulo 9, versículo 16. La misma seguridad es puesta de manifiesto en las palabras que el apóstol escribió a Timoteo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Nuestro hermano Pablo confiaba en las oraciones de los santos, y así como él pedía en oración por los filipenses, también esperaba que los filipenses orasen por él. Recuerden que la oración del justo, ¿qué dice la Escritura? La oración del justo puede mucho, pero escuche, la oración del justo puede mucho, dice la Escritura, pero no dice puede todo. ¿Por qué usted cree eso, mi hermana Rubí? ¿Por qué no dice que la oración del justo puede todo? Sino que dice la oración del justo puede mucho. Cuéntenos, mi hermana Rubí, bienvenida a Interactuar. Porque no depende de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios. Vea, más fácil, no me deja ni tomar agua, mi hermana querida. Ni tomar agua, rapidito. No, mi hermano Víctor Macei, por si acaso, salud, ¿no? Ahí con la tacita, ahí, con un corazón. Claro, tomar café también, salud, mi hermano. Hay gente que le encanta tomar bebidas alcohólicas y le llaman salud. Mi hermano Eleazar, vea, ahí está, salud. Por eso, mi hermano, la oración del justo puede mucho, pero no dice puede todo. ¿Por qué no puede todo? Porque todos nosotros dependemos de la voluntad soberana del Dios vivo, Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Sencillo, mis hermanos queridos. Yo me puedo parar de cabeza, orar, puedo ayunar, como dijo por ahí un predicador, me reservo el nombre por respeto, pues ya falleció, que ayunó 41 días. Yo puedo ayunar, yo creo que al quinto día sin comer, no, mi hermano, ya me estoy muriendo. Y yo que como bien, imagínense. Yo me puedo parar de cabeza ayunando, orando. Sánalo el hermano Víctor Macei, que toque el otro. Es que estás sano en el nombre del Señor. Y yo declaro sanidad en tu vida. ¿Sabe qué va a pasar? Cri, cri, los grillos. Se van a escuchar los grillos. Es más, ustedes recordarán una falsa predicadora que vi aquí al frente en Junkers, que una cantante, ¿no? Que dijo, Señor, no aceptamos un no como respuesta, cuando se estaba muriendo Julio Melgar, un cantante famoso, que ya, pues, ¿qué creen que pasó, mis hermanos queridos? No aceptamos un no como respuesta, más rápido se lo llevó el Señor. Por eso es que yo les digo, el día que yo esté enfermo, mis hermanos queridos, por favor, hagan que el hermano Edgar ore por mí. Pero no dejen que esa señorita allá al frente, no, esa cantante, ore por mí, porque más rápido me voy a conocer a nuestro hermano Pablo, que me gustaría conocer al hermano Pablo. Mis hermanos, estamos sometidos a la voluntad de Dios. A Dios se le ruega, se le suplica, se le clama. Padre, si es tu voluntad, mira la salud de mi hermano Víctor Macei. Pero si no es tu voluntad, te ruego, arranques de mi corazón ese anhelo. Porque yo también soy un ser humano. Yo puedo tomar la cosa o ver la situación desde la perspectiva humanista. Yo quiero que sea sano a mi hermano Víctor Macei. Pero ¿y qué pasa si no es la voluntad de Dios? Pablo le pidió 3 veces a nuestro Señor Jesucristo que le quite el aguijón en la carne. ¿Qué le dijo? Y Pablo no le dijo,
yo me declaro sano y vas a ver que ya no tengo ese aguijón en la cara. No, eso no dijo Pablo. Pablo la tenía bien clara, tenía claro el panorama. Le dijo, Señor, quítame. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo 3 veces, le dijo, no, bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero bueno, no nos desviemos del tema, mis hermanos queridos. Seguimos. Decía yo que Pablo confiaba en las oraciones de los santos, así como él pedía en oración por los filipenses. También esperaba que los filipenses orasen por él. Las oraciones de los filipenses constituían el lado humano de la confianza de Pablo. El lado divino lo constituía la suministración del Espíritu de Jesucristo el Señor. La palabra suministración en el original es epicoregias, con G de gato, epicoregias, que significa soporte o un ligamento que sirve de soporte. Esta palabra contiene la idea de una generosa abundancia suministrada, sin escatimar, por cierto, el costo, y se usaba para describir la acción de un patrocinador rico que pagaba todos los gastos producidos por los solemnes coros públicos. Último versículo de esta noche, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando el texto menciona conforme a mi anhelo y esperanza, este término puede haber sido grabado por Pablo, el cual también se usa en Romanos capítulo 8, versículo 19. Es metafórico, por cierto, hay que aclarar, es metafórico de una persona con un cuello estirado mirándose fijamente a algo o a alguien cuya intención se ha apartado para todos los otros objetos y se ha concentrado en una sola cosa. La palabra es usada en el griego clásico describiendo una atalaya, quien escudriña las tinieblas, ansiosamente en espera del primer rayo de luz del faro distante que ha de anunciar la captura de una ciudad. Es esa concentrada e intensa esperanza que ignora todos los otros intereses y se lanza hacia adelante con la cabeza erguida. La Reina Valera del año 1960 dice que en nada seré avergonzado. Otras versiones de la Biblia dice que no seré avergonzado de ninguna manera. Esto se refiere al sentido de la responsabilidad de nuestro hermano Pablo en su tarea asignada, pero reconociendo las dificultades y también las tentaciones. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 29 y también 1 Corintios 9, 27 para corroborar. Esta expresión es lo directamente opuesto a con toda confianza. Noten el uso que el apóstol hace del lenguaje. Nada, que por cierto eso es lo opuesto de todo, y la palabra vergüenza, que es lo contrario de confianza. Pablo había tomado la firme decisión de que cualquiera que fuese el resultado de su encarcelamiento tenía que ser para la gloria de Dios. Pablo dice, recuerdan, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Ustedes recuerdan el texto, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16 lo corrobora. Y también expresa, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 de Timoteo 1:12. El anhelo y esperanza del apóstol no era la glorificación propia ni la alabanza personal. No era la idolatría al show. No. Por el contrario, él desea la gloria y honra para el Señor Jesucristo. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Eso lo dijo Pablo. La expresión será magnificado es un futuro pasivo en tercera persona singular de un verbo que significa hacer grande. Pablo no dice, yo engrandeceré a Cristo como que si él tuviera el poder para hacer tal cosa. No, eso no dijo Pablo. Al contrario,
él se somete a la voluntad de Dios y expresa, escúchelo bien, Cristo será engrandecido en mí. ¿Ven la diferencia? La una enaltece a sí mismo y la otra enaltece a Cristo. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La versión Reina Valera del año 1960 dice con toda confianza. Otras versiones de la Biblia dice con todo valor. Esta palabra griega, perresía, con doble S, perresía, tiene el significado básico de audacia para hablar, bien sea en presencia de un superior o en situaciones de tiempo. Hechos capítulo 4 versículo 13 lo corrobora, Efesios 3:12 y Primera de Timoteo 3:13. La versión Reina Valera del año 1960 dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Otras versiones de la Biblia dice, Cristo será exaltado ahora como siempre en mi cuerpo. Este es un verbo futuro pasivo que indica que Pablo no era el actor principal o ingrediente de Dios siendo honrado, sino que Cristo será honrado a través de Pablo, a través de las oraciones de los hermanos y el poder del Espíritu Santo. Es significativo que Pablo cierra esta frase con el término griego para cuerpo, ya que los creyentes honrarán a Dios con sus cuerpos o simplemente no lo honrarán del todo. Primera de Corintios 6:20 lo corrobora. Por cierto, para los griegos el cuerpo era malo, pero para Pablo era moralmente neutral, sino que era, y es por cierto, el campo de batalla de la tentación y el lugar para honrar y glorificar a Cristo. Y por cierto, nadie va a honrar a Cristo a menos que sea o haya sido, regenerado por el Espíritu Santo, por si acaso. Cuando el texto menciona o por vida o por muerte, los creyentes deben exaltar a Cristo, otros por su muerte y algunos por sus vidas de fidelidad. ¿Recuerdan cuando nuestro hermano Pablo dijo, presentad vuestros cuerpos como testimonio vivo? Como sacrificio vivo. Romanos capítulo 14, versículo 8 lo corrobora, 2 Corintios 5, versículo del 1 al 10, Primera de Tesalonicenses 5:20, y cómo no va a faltar este texto, sobre todo ahora que está de moda pues ese morbo escatológico. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Mis hermanos queridos, quiero dar paso a los hermanos para que hagan su pequeña exposición o duda. Si usted tiene alguna duda, mi hermano querido, Dios bendiga a nuestro hermano, amigo y pastor Dani Acevedo allá en Perú. ¿Quién dice que no hay Biblia Libre en Perú? biblialibre.org/inclinada Perú. Y usted va a ver ahí dónde se están reuniendo los hermanos allá en Perú. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina de ese encarcelamiento de nuestro hermano Pablo y que los guardias romanos tenían que estar ahí? Pues, ¿a quién le toca? Bueno, encarcelado ahí. Y tenía que escuchar ahí a nuestro hermano Pablo predicando de Cristo Jesús. ¿Qué opina? Bienvenido. Bueno, va a ser muy, muy breve. Como lo dije al principio, una de las cosas que más les debía llamar la atención es que no encontrarían, porque ellos conocían la ley romana, y no encontrarían una razón romana por la cual ese hombre estuviera detenido, puesto en prisión. Lo otro que debía llamarles la atención es que se le tenía mucha consideración a pesar de todo. Los demás presos que llegaron estaban en otro lugar y él estuvo en una casa. Y lo único incómodo, bastante incómodo, pues es que tenía que estar con un soldado, con un guardia maniado. Los veterinarios decimos maniado porque es cuando se amarra las paticas de una vaca. Maniado. Me imagino la ida al baño, me imagino. Entonces, perdónenme, eso es muy incómodo, Pero así como le tocaba eso a uno, le tocaba a ese soldado, por las buenas o por las malas, escuchar y vivir junto con Pablo y digamos que compartir esa intimidad en cuanto al Evangelio. Me imagino que esa tuvo que ser una oportunidad demasiado impactante. Y yo creo también que el Espíritu Santo no perdería oportunidad para nada en estos soldados y por eso
llenó el Evangelio, llenó el palacio, como dicen otras versiones. Hay versiones que dicen, y a través de mi testimonio, las buenas noticias del reino fueron visibles en el palacio romano y todos se dieron cuenta. Entonces es la obra del Espíritu Santo, por supuesto, y un siervo que se prestó para hacerlo, que creyó con humildad. Tengo una pregunta y es, no soy capaz de imaginarme bien cuál fuera el motivo de envidia que tuvieron otros para predicar a Cristo por envidia. Sí, me agradaría mucho un punto de vista tuyo o de alguno de mis hermanos. Ve, envidia que si ese, perdóname como lo voy a decir, si ese man estaba preso, amarrado, llevado, no se podía mover, envidia de qué, ¿cierto? Algo tenía que producir envidia en los que predicaron a Cristo por envidia y por contienda. Muchas gracias. Amén, amén, claro. Buen aporte. Sí, yo me hice la misma pregunta y lo que me vino a la mente, pues cuando hacemos el estudio sistemático de las Escrituras, sea bendito el nombre del Señor y glorificado Dios, no mi persona, pero lo que me vino a la mente fue que los judíos, bueno, en aquel tiempo, acuérdense que para ellos era importantísimo el tema de la ley. Y el que venga una persona y se haga pasar por el Hijo de Dios, traten de imaginar cómo se rasgaban las vestiduras. Y que después de haber nuestro Señor Jesucristo, pues acuérdense que murió, resucitó al tercer día y después ascendió a los cielos, etcétera, etcétera. Después vino el Pentecostés. Bueno, en fin. Bueno, imagínense todos estos tiempos cómo lo odiaron a Pablo porque pensaron pues que habían matado el mensaje de salvación. Mi hermano, yo lo había mencionado, pueden matar a cualquier mensajero, pero el mensaje siempre va a estar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, para toda esta gente, o para los envidiosos, vamos a llamarlo así, los de la no circuncisión, circuncisión sería. Para los de la circuncisión, pues ellos se tenían que rasgar las vestiduras porque ese todavía sigue predicando de Cristo. ¡Oh, qué coraje! Y le salía más cabello blanco así, ¿no? Como tengo yo. Imagínense el coraje. Y él seguía predicando. O sea, ni aún estando en la cárcel, aún aguantando todas estas, para ellos, ¿no? Los que estaban de afuera, aguantando penurias en la cárcel, qué bochornoso, etcétera, etcétera. Y dato curioso, nuestro hermano Pablo tenía ciudadanía romana. Dato de suma importancia. Téngalo ahí eso, que en los próximos capítulos usted va a ver algo pues que usted va a decir, dato curioso, pero por envidia. Claro que le tenían envidia. Y mi hermano, si usted va a predicar el mensaje de salvación, usted va a predicar la sana doctrina de manera honesta, de manera sincera, dejándose guiar por el Espíritu Santo, no por un sueño ni por una visión, sino dejándose guiar por lo que ya está escrito, lo que está ya revelado en su palabra. Mi hermano querido, usted va a tener prácticamente los mismos enemigos que tuvo nuestro Señor y prácticamente los mismos enemigos que tuvo nuestro hermano Pablo. Se va a echar encima a toda la familia. Lo van a perseguir, lo van a odiar. Sus mismos amigos, amigas. A mi hermana Andreina, ¿cómo no la siguen a ella? No, usted está en una secta. Imagínense, mi hermano. Y ella predica la sana doctrina a todos los compañeros que pueda. Y es lo que todos nosotros estamos haciendo, llevando el mensaje, siendo luz en medio de estas tinieblas. Y más aún, más ahora que está a flor de piel todo ese tema de las ideologías, que no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos. Pero sí, le van a tener envidia como usted no tiene idea. Como usted no tiene idea. Y ojo, que aún a pesar de eso, ¿qué hacía nuestro hermano Pablo? ¿Se acuerdan en los estudios anteriores? ¿Qué usted cree que hacía nuestro hermano Pablo con relación a los judíos, mi hermano Víctor Macei? ¿Los mandaba al infierno o qué hacía? Cuéntenos. Bienvenido. Ahí le reboto la pregunta. Y él le confesaba en Romanos que tenía tanto amor que aún él hubiera preferido ser separado de Cristo para que ellos estuvieran en Cristo.
O sea, realmente amaba tanto que hubiera dado también su vida, pero Pablo bueno, no, oraba por amén. él. Pablo no solo oraba por ellos, Pablo lloraba también por ellos. Lloraba por ellos. Imagínense. No, mi hermano, si el Señor viene, bueno, no voy a dar fecha, no, pero el día que venga, imagínense qué emoción. Ya le vamos a preguntar a nuestro Señor, ay, tantas cosas. Y pues también le vamos a preguntar a nuestro hermano Pablo, ¿no? Tantas cosas. A Noé y a todas las personas, todos estos los patriarcas y profetas en el Antiguo Testamento, cuántas cosas. Vaya anotando todas las preguntas, mis hermanos queridos. Porque hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero no podemos nosotros hacer doctrina de algo que no está escrito. Si la Biblia calla, todos nos callamos. A lo mucho podemos anotar la pregunta y cuando ya nos toque estar allá, en el reino de los cielos, acuérdense, ahorita sí está el reino de los cielos, reino iniciado pero no consumado. El ya, pero todavía no. Acuérdense. Como le llaman, justa posición. Eso es otro tema que no. Bueno, mis hermanos queridos, vamos. Y hay tantas preguntas que hacerles. Pero bueno, vamos, mis hermanos queridos, a despedirnos en oración. Si alguien tiene algo más que preguntar, si no, bienvenido. Bueno, listo. Amado Padre, gracias te damos por este estudio. Se ha desmenuzado de una manera minuciosa, con detalles, todo lo que estos versículos de este capítulo 1 ha tenido para nosotros, que tu Santo Espíritu ha querido exponernos a esta hora, a esta noche. Te damos muchísimas gracias. Muchas cosas aprendemos. Yo mismo salgo edificado de esta linda palabra. Qué maravilla haber sido alguien que escucha a nuestro hermano Pablo y cómo testificaba de Cristo Jesús, nuestro Señor. Imagínense, wow, trato de imaginarme el privilegio, ¿no? Que hubieran, que ellos tuvieron y qué emoción que hubieran sentido en su corazón saber de que estaban escuchando a nuestro hermano Pablo las maravillas del Evangelio, todo lo que Cristo hizo por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Increíble, Padre, increíble. Damos gracias, increíble de sorpresa, de maravillado, no increíble de no creer. Padre Santo, te damos gracias por nuestros hermanos, por la vida de ellos. Te suplicamos, Padre Santo, quédate con nosotros. Acompáñanos esta noche a nuestro descanso temporal. Si es descanso eterno o temporal, igual, sea bendito tu nombre. Nos vamos tranquilos, que tengamos mañana pues un día que sea para glorificarte, para alabarte, que todo lo que hagamos nosotros sea para glorificar tu nombre, no solamente esta noche, sino todos nuestros días, Padre. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.